Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues seguimos llevando la conferencia presidente de la mañanera. Pues miren, pues por ahí no se les olvidó nuestro like aquí en la campanita. Seguimos. SDP Noticias. En primer lugar, señor presidente, le quisiera preguntar sobre la ley modificatoria de los ferrocarriles que se aprobó hace unas semanas por el Senado, y donde las concesiones para los ferrocarriles se bajan de 50, de lo que privatizaron en el expresidente Ernesto Zedillo. Esas privatizaciones se baja de 50 a 30 años las concesiones, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles si no sería posible también que se revisara cómo se hicieron esas privatizaciones, porque en mi opinión pasaron cosas muy graves. Una de las más graves que se hizo fue que a Kansas City se le devolvieron 12,000 millones de pesos por un supuesto cobro indebido del IVA. Esos 12,000 millones de pesos significaban en ese entonces, fue el que los devolvió fue en el 2005, cuando estaba de presidente Vicente Fox Quesada. Estos 12,000 millones de pesos equivalían en ese entonces a más de 1,000 millones de dólares. ¿Qué es lo que se pagaron las empresas para las concesiones? Una cosa similar. Entonces, México perdió muchísimo con esto yo no sé quiénes fueron los abogados que hicieron para esa devolución de dinero, y por qué el expresidente Ernesto Zedillo es asesor de Kansas City, ¿no? Es asesor o miembro, pero ¿por qué el que hizo la privatización? Pues ahí hay un conflicto de intereses, un actuar contra México, y pues eso quisiera saber si se podrá investigar esto. Y pues el expresidente Ernesto Zedillo tiene una pensión, hace más de 20 años que la cobra, como de 150,000 pesos, porque trabajó 3 años en el Banco de México. Pues es un hombre con suerte, expresidente. Esa sería mi primera pregunta. Sí, pues miren, son los saldos de la política neoliberal. Para recordar, y esto es interesante que se ventile por los jóvenes. Cuando impusieron la política neoliberal, que comenzó a delinearse en 1983, en el gobierno del finado Miguel de la Madrid. Sin embargo, en ese sexenio no se profundizó esa política. Sí empezaron a hablar de que había que desincorporar, esa era la palabra, los bienes públicos, desincorporar bienes públicos. Es decir, que el Estado mexicano no contara, que no fuese propietario de las empresas públicas y que había que desincorporarlas. ¿Qué era una empresa pública en ese entonces?
pues los bancos, Teléfonos de México, los ferrocarriles, las minas, todo eso se tenía. Con la llegada de Carlos Salinas se profundiza la política neoliberal y es cuando se entregan estos bienes a particulares, es cuando se privatiza más. Se entregan las minas, se entregan los bancos, muchísimas empresas se desincorporan, entre comillas, y hay muchas irregularidades, por decirlo de manera suave, en el traslado de estos bienes a particulares, porque se simula de que se llevaban a cabo subastas, pero lo cierto es que se sabía por anticipado a quién le iba a tocar un banco, a quién una empresa. Esto se resolvía arriba y así entregaron muchos bienes. Quedaron los ferrocarriles y como continuó la misma política, el salinismo, sin Salinas o el salinismo como política, aún con las diferencias entre Salinas y Zedillo, continuó la misma política privatizadora, porque en eso coinciden no solo Salinas, Zedillo, sino también Fox, Calderón, Peña. O sea, hay en eso una especie de consenso o acuerdo general. Con Zedillo se entregan los ferrocarriles. La historia de los ferrocarriles pues es parte de la historia de México. Se empezó a construir el primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz en la época del presidente Juárez y lo inauguró el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, si no me equivoco, en 1873, 75, 600 kilómetros. Y luego, con Porfirio Díaz, pues se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Se comunicó todo el país con ferrocarriles. Después de la Revolución se siguieron construyendo vías férreas. El caso es que llegamos a tener alrededor de 25, 30,000 kilómetros de vías férreas, trenes de pasajeros, durante muchos años, décadas, pues desde mediados del siglo XIX hasta Zedillo, que deciden privatizar los ferrocarriles y desaparecen los trenes de pasajeros y quedan nada más los trenes de carga. Y a dos grandes empresas se les concesionan los ferrocarriles que eran de la nación. Y una de estas empresas es Kansas City
Y lo más cínico, descarado, es que termina Zedillo su mandato y se va a trabajar de asesor a esta empresa. Un poco lo que hizo Calderón después de que se fue a trabajar de consejero a Iberdrola, una empresa eléctrica española. Fíjense, los presidentes de México, de empleados de empresas que fueron beneficiadas con la privatización que ellos mismos impulsaron. Muy vergonzoso. Esto no se presentó en ningún país del mundo en ese periodo. Entonces ahora nosotros estamos buscando que haya trenes de pasajeros de nuevo. Es importante, no se ha dicho así, pero vamos a terminar nuestro gobierno con cerca de 2,000 kilómetros de vías férreas nuevas para trenes de pasajeros. Eso nunca se había presentado en la historia reciente, al contrario. Hablo de que solo quedaron los trenes de carga, que desaparecieron los trenes de pasajeros. Quedó nada más el Chepe para el turismo de Chihuahua a Sinaloa. Ahora hay una iniciativa en el Congreso para reducir los años de las concesiones. Hay que ver eso con calma, analizar bien de qué se trata esa iniciativa. No fue una propuesta del Ejecutivo, es una propuesta de los legisladores y todavía no se aprueba. Está, creo que en comisiones, y se tiene que revisar porque tampoco queremos que se vaya a crear una campaña en contra de México, de que estamos cambiando las reglas, de que se están cancelando los contratos o modificando contratos. Entonces vamos a buscar un acuerdo en todos los casos para que no se sientan afectados los de las empresas y al mismo tiempo se fortalezca el interés de la nación. Por ejemplo, nos importa mucho que el ferrocarril del Istmo y el del sureste pues sean completamente públicos, porque todavía no lo son. Si analizamos cómo están las concesiones, todo el ferrocarril del sureste, la mayor parte de los tramos, desde Coatzacoalcos hasta Valladolid, la concesión es pública, porque como lo he dicho en otras ocasiones, al sureste no lo volteaban a ver, no les interesaba ni siquiera para robar, lo tenían en el abandono. Y lo que no se concesionó de líneas férreas fueron las líneas del sureste, en el Istmo y en el ferrocarril del sureste. Entonces quedaron, pero no completas, porque de Coatzacoalcos a Valladolid hay unos kilómetros concesionados a una empresa particular, pocos,
como 20 kilómetros, pero queremos resolverlo para que todo sea público, desde Coatzacoalcos hasta Valladolid. Luego, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, la mayor parte es pública, pero hay un tramo de Coatzacoalcos a Medias Aguas, como 50 kilómetros, que está concesionado. Entonces, ahí queremos resolverlo también. Y luego vamos a rehabilitar la vía de Ixtepec a Tapachula. Esa es pública. Entonces vamos a tener recuperado el ferrocarril del Istmo completo y el ferrocarril del sureste. Y luego, del Istmo hacia el norte, está todo concesionado a estas grandes empresas. Y en eso es en lo que se tiene que llegar a un acuerdo para ver los años de concesión y lo que tú planteas, si esas operaciones de devoluciones de IVA fueron legales o no, ver cuál es el estatus, cómo está ese asunto, si hubo denuncia en su momento o si no la hubo, como se está presentando ahora, hacer la investigación para ver si procedía la devolución o no y si legalmente se puede, si hubo un abuso, recuperar ese dinero para la hacienda pública. Auditoría Superior de la Federación, en su informe, en su auditoría del 2005, determinó que había dudas de esa devolución lo cuestionó. Yo voy a pedirle al SAT que hagan la investigación sobre este tema, sobre esa devolución del IVA, y aquí lo tratamos, si les parece. Quisiera hacerle otra pregunta, señor presidente. Ha trascendido en varios periódicos nacionales e internacionales una degradación de la aviación mexicana y que afectaría la administración de los Estados Unidos, Federal de Aviación de los Estados Unidos hizo una auditoría y parece ser que va a degradar. No se ha dicho que el miércoles se degradaría a la aviación mexicana. Esto perjudicaría a las líneas aéreas mexicanas, a Aeroméxico, a Volaris, a Viva Aerobús, entonces, porque no podrían extenderse si se da esto, no podrían extender más sus vuelos y tendrían muchos problemas. Ahora que se está recuperando la aviación, pues esto sí mexicana sería un problema. ¿Han visto ustedes algo sobre esto? Sí, se está viendo. Se están cumpliendo todas las normas. Anteriormente, pues, se dejó de atender este asunto. Nosotros hemos estado cumpliendo con todos los requerimientos. Sentimos que no debe de llevarse a cabo esta decisión porque estamos al día. Se puede probar que no hay ningún pendiente. Sin embargo, hay intereses, porque quienes se benefician cuando hay una medida de esta
pues son las líneas aéreas estadounidenses. Ellas son las que se benefician y podrían perjudicarse las líneas nacionales. Estamos viendo este asunto. No habría, en el caso de que se tomara esta decisión, no se afectaría a las líneas nacionales porque están más dedicadas al transporte interno. Y afortunadamente hay una recuperación de el número de vuelos, hay un incremento en el número de vuelos, hay más movimiento en todos los aeropuertos nacionales. Y estamos viendo también este asunto, pero no es un tema delicado. Veo más un propósito de ayudar a las líneas estadounidenses con una medida de este tipo. Al final de cuentas no van a faltar los aviones porque está creciendo mucho el transporte aéreo, se está recuperando la economía y está levantando la aviación. Vamos a esperarlos nada más, pero no es un asunto que yo considere grave. Y ya por último, quisiera preguntar, usted el viernes pasado dijo que no iba a ratificar a Alejandro Díaz de León en el Banco de México. Esto ha levantado muchos comentarios, especulaciones, lo que siempre, pero pienso que no sería posible que antes de que se fuera el señor Díaz de León de su cargo, de este alto cargo que tiene, que él nos pudiera aclarar por qué el Banco de México en los ejercicios 2017, 2018, 2019 tuvo pérdidas por más de 2,000 millones de pesos. Que nos pudiera aclarar también lo que usted preguntaba el jueves pasado, de cuánto nos cuesta mantener las reservas internacionales, a quién se le paga, en qué se invierten, todo esto a aclararlo, porque pues, las reservas no son del Banco de México, son de la nación y son para protección financiera del Estado mexicano. Y pues también preguntarles por qué se ha estado descapitalizando el Banco de México, porque el Banco de México invocó el artículo 53 de su ley para no dar los remanentes. Yo revisé el artículo 53 y dice, si es posible dar ese dinero para capitalizar el banco, así dice el artículo, ¿no? Y yo creo que no era posible porque estamos en una emergencia sanitaria y económica, y ese dinero, antes de capitalizar al Banco de México, se podía haber entregado esos remanentes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces, y pues usarlos como está marcado en la ley, está etiquetado ese dinero. Si es que si hubiera dado, pues el 70% es para amortizar deuda de México y el 30% sí se podía usar para el presupuesto. Entonces, antes no sería posible que se pudiera citar y que nos explicara el gobernador del Banco de México qué está pasando con esto, y pues que
la Bueno, gente pues, no esté preocupada, ¿no? Que no se va a depreciar el peso porque se va este señor, ¿no? Nadie es indispensable, ¿no? No, miren, nosotros vamos a cumplir el compromiso de respetar la autonomía del Banco de México. Lo hemos hecho hasta ahora y lo seguiremos haciendo. No vamos nosotros a intervenir en la política del Banco de México. Solo que ya concluye el periodo del gobernador y se tiene que llevar a cabo el cambio. No puede seguir él, independientemente de la cuestión legal. Necesitamos la renovación y vamos a proponer a un buen economista con experiencia en el manejo de la economía, de las finanzas, y una gente seria, responsable, que va a saber conducir el Banco de México para que se mantenga la estabilidad macroeconómica. No va a ser un gran viraje para que todo el mundo esté tranquilo. Va a ser nuestra propuesta un economista serio, responsable, honesto, eficiente. Cuando me preguntó el de Bloomberg sobre este tema, a lo mejor los amigos del actual gobernador del Banco de México pensaban de que él iba a continuar, y leí de que la noticia había causado inestabilidad y se había reflejado en la depreciación del peso. Mentira, completamente. Ese día sí hubo una baja en el peso, pero por el fortalecimiento del dólar a nivel nacional, lo que sucede siempre. Entonces, no hay ningún impacto. Y sí se va a llevar a cabo este cambio. Yo no estoy de acuerdo con muchos técnicos del gobierno pasado y del periodo neoliberal, porque causaron mucho daño al país. El que está ahora de gobernador del Banco de México fue el que aprobó el crédito para la planta de fertilizantes en 2015, unas plantas de fertilizantes que se adquirieron a precios elevadísimos. Tenemos por esa operación una deuda de $1,000 millones. Entonces, si fuesen buenos técnicos, no hubiesen llevado a cabo esas operaciones. O sea, a ver, ¿cómo se justifica eso? Dice que escuché de que él apenas estaba llegando, estaba trabajando en Hacienda
y luego lo mandan a Nacional Financiera. Y estaba llegando y ya habían hecho la operación. No sé si estaba Videgaray en Hacienda o MIT, que es el mismo equipo, el mismo grupo. Bueno, ya estaba la operación, pero a él le tocó firmar el acuerdo. Si se tratara de un técnico bueno, honesto, que hubiese revisado la compra o el contrato de compra-venta y se hubiese dado cuenta de que era un contrato contrario al interés público, que era una mala operación, y no hubiese firmado, no hubiese aceptado. Un buen servidor público es aquel que dice: no, esto no está bien. Cuando se compró la planta, también por consigna, de esos negocios que hacen arriba, porque ni modo que la decisión de dar el crédito para la compra de la planta de fertilizante haya surgido ahí en Nacional Financiera, no, le dieron la orden de Hacienda y de arriba. Bueno, así fue lo de la compra de la planta de fertilizante al señor Ancira. Y cuando llevaron a el Consejo de Pemex la compra, hubo un consejero, creo que Gasca, no sé si Gascanel, sí, un consejero que dijo que no estaba de acuerdo y quedó asentado. Ahora sí que un voto particular. Entonces, un buen funcionario es: yo no voy a aceptar esto. Pero si son funcionarios de los que siempre dicen sí, porque actúan por consigna, porque son empleados, entonces por eso también uno se explica cómo termina en Nacional Financiera y al Banco de México. Y todavía hay quienes dicen que vamos a desestabilizar el Banco de México si ya no está él. Sí, toda la banca de desarrollo, sí, se dedicaba a eso, a apoyar a empresas vinculadas al poder. La banca de desarrollo no se utilizaba para impulsar proyectos en beneficio del país. Pero esa, bueno, esa es otra historia. En su momento ya vamos a dar a conocer quién va a ser la propuesta al Senado para que actúe como gobernador del Banco de México. Buenos días, presidente. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Presidente, en Contralínea tenemos información